Adelante. Buenas noches, buenas noches a todos que nos acompañan en esta charla de Morena Socialista. Como ya quizás saben, pues tenemos estas charlas cada martes a las 8:30. En estas mesas, pues lo que se tratamos es de abordar temas de la coyuntura política morena, la historia o algunos recursos teóricos, pero siempre desde una perspectiva marxista. Y bueno, pues invitarlos a que sigan la transmisión, sigan nuestras transmisiones. Estamos también en Facebook como Morena Socialista, en X como Morena Socialista y desde la página morenasocialista.org.mx. No olviden dejar sus comentarios, dar su like si les gusta el contenido. Y finalmente, pues es impulsar una iniciativa pues un tanto diferente, ¿no? A otras redes sociales que se limitan a comentar las noticias o a darle seguimiento a algunos temas o meramente hacer documentales, sino hacer de una manera un marxismo vivo. Entonces, bueno, pues no, mi nombre es Gil Mayorga y el tema que vamos a ver hoy, pues es importante, es el papel de Trotsky en la Revolución Rusa. Como quizá algunos ya han visto, pues tenemos una serie de programas o charlas acerca de la Revolución Rusa. Esta es una, digamos, está encadenada, que vamos a tener esta noche. Y pues la introducción la dará nuestro compañero Edgar López. Y bueno, sin más por el momento, eh, pues le entrego el micrófono para que nos dé esta pequeña introducción. Adelante, Edgar. Buenas noches. Sí, pues buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo. Como bien ya lo comentaba mi compañero Gil, pues nosotros tenemos ahí en estas charlas como una sección dedicada a la Revolución Rusa y hemos sacado una serie de videos, tanto de la Revolución de Febrero, Revolución de Octubre, Revolución de 1905, y de hecho son de las que más han tenido vistas ahí en nuestro canal en YouTube. Entonces, pues con la idea de seguir con esta línea de sacar pequeñas charlas sobre la Revolución Rusa, pues el día de hoy vamos a tocar el tema del papel de Trotsky en la Revolución Rusa. Es un tema que nos parece muy interesante porque pues alrededor de Trotsky se han vertido pues muchísimas versiones, ¿no? Acerca del papel que jugó Trotsky en la Revolución Rusa, y a nosotros pues nos parece importante sacarlo a debate, a pesar de que pues existen muchos compañeros que han manifestado ciertas diferencias. A nosotros no nos interesa tanto casarnos, ¿no? Con una línea. De hecho vemos una cuestión bastante negativa, ¿no? Para el marxismo, si no somos sectas angelicanas, ¿no? Anglicanas, ¿no? De estas que cada quien tiene su creencia y su religión. Finalmente, el marxismo, nosotros creemos que es importante estudiar todas este tipo de vertientes del marxismo, el trotskismo, el maoísmo, el gramscismo, a Rosa, a Fidel. O sea, en este canal hemos hecho precisamente esa aportación para extender todas las vertientes del marxismo, y una pieza fundamental de la Revolución Rusa es el papel de Trotsky. Ahora, en cuanto a Trotsky, pues como les he comentado, se han hecho muchísimas versiones de lo que jugó Trotsky. Apenas en el centenario de la Revolución Rusa, en el año 2017, creo que el mismo gobierno ruso emitió una serie que se llamaba Trotsky, que de hecho fue transmitida ahí por Netflix, ¿no? Una serie que según retrataba lo que era la vida de Trotsky, de Lenin, pero pues una serie que plantea una serie de distorsiones bastante fuertes, ¿no? Bastante garrafales. O sea, o sea, desde el propio gobierno ruso financiado por el propio Putin plantean este tipo de distorsiones. Pues sí nos parece una situación grave. Yo para esta charla me voy a basar en pues en un texto, en un libro biográfico que se llama Mi vida, de León Trotsky. Es un libro pues autobiográfico del propio Trotsky, pero que es un libro fundamental. O sea, Trotsky, lo que dice en este libro, que pues obviamente todos habían planteado distintas versiones de él, pero pues él lo que necesita es plantear la suya, de su propia vida. Entonces, en este libro, Trotsky pues lo hace de una manera autobiográfica,
pero también da la casualidad de que también va narrando cómo va evolucionando pues todo el proceso de la revolución rusa desde sus inicios, porque finalmente a Trotsky le tocó desde el inicio de los primeros círculos de estudio de la formación allá en Rusia, hasta cómo evolucionó toda la socialdemocracia, la revolución de 1905, la revolución de 1917, febrero, octubre, ¿no? La guerra civil. O sea, a Trotsky le tocó vivir todo ese tipo de situación. Entonces, este libro me parece que es bastante importante para entender precisamente cuál era el papel de Trotsky en la Revolución Rusa. Entonces, yo se lo recomiendo bastante. Es un libro un poquito difícil de conseguir, está en PDF ahí en internet. Anteriormente hubiera sido más difícil porque son libros que no se consiguen impresos. Por ahí creo que ya ahorita ya es más fácil. Por ahí hace poco sacaron una edición en español que quizás es un poquito más accesible, pero es eso, ¿no? Un poquito más accesible. Lo bueno es que ahora ya tenemos los PDFs y quizá lo podamos encontrar más fácil, pero en verdad yo les recomiendo este libro de mi vida de León Trotsky. Son como 400 500 páginas, pero en verdad te narra todo desde sus inicios, pero sobre todo cómo va evolucionando el proceso de la Revolución Rusa, ¿no? Aquí pues ahí viene prácticamente cómo van los subtítulos, pero les digo, es todo el proceso, ¿no? Entonces, pues vayamos iniciando un poquito, ¿no? De cuál era la vida de Trotsky. A ver si me da tiempo. Son como 20 años, no voy a abarcar todo, pero al menos los primeros 20 años los voy a tratar de manera un poquito breve, que es la primera parte del libro. Pero pues Trotsky lo que narra es que finalmente él nace de una familia judía, se cría en una finca, su padre compra una finca allá en un pueblo pues, que se sitúa allá en Rusia, en lo que hoy se conoce como las zonas de Ucrania, como en el país de Ucrania. Ahí es donde pues su padre adquiere una finca. Trotsky lo que narra es que pues no eran pobres, pero pues tampoco eran gente de dinero, pero digamos que su familia ya había alcanzado un cierto pues estado de bienestar, ¿no? Una cierta solvencia económica, ¿no? Ya eran dueños de una finca y pues tenían cierto ingreso asegurado, aunque todavía no podríamos decir que eran vivían cómodamente, pero pues sí, ¿no? Ya estaba esa situación con la familia de Trotsky. Trotsky narra que pues ahí sus primeros 9 años de su vida pues, se la vivió ahí en el monte, alejado completamente de la ciudad y en esta finca pues se dedicaba pues a las labores normales que se hay en una finca, las cuestiones de la paja, los animales, todo este tipo de situaciones normales del campo, pues ahí es lo que hacía Trotsky, ¿no? La primera parte del libro, pues empieza con estos capítulos, ¿no? De cómo era su formación, cómo se dan sus primeros años en la escuela, ¿no? Su finca se llamaba Yanovka, que era la finca que había comprado su padre. Y lo que narra Trotsky, pues él que de cierta forma él tenía una niñez normal, en su familia no se metían mucho en las cuestiones políticas. Digamos que era una familia que se dedicaba pues a trabajar y a sobrevivir, ¿no? Con lo poco que sacaba su finca, pues lo volvían a reinvertir y así se la mantenían. Eh, Trotsky cuando empieza ya a tener contacto con los primeros círculos, quizá revolucionarios, ya es cuando empieza a meterse ya a nivel preparatoria, ya a la edad como de 17 16 años, es ahí cuando empieza a adentrarse con las lecturas. Él lo que comenta es que pues, él era muy ávido de lecturas. Hay que recordar que en aquel entonces pues no existían todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Como hoy en día y pues no tenías otra forma más que eh, Mande. desarrollarte, ¿no? En la cuestión de la lectura. Sin embargo, su lectura, él no lo narra, pues era todavía muy, como de novelas, ¿no? De Tolstoy, Dickens, ¿no? Cuestiones así.
y todavía no tenía dentro de su familia esa cuestión, política, ¿no? O sea, al zar se hablaba así muy como muy alejado, ¿no? Como una cuestión muy lejana, la muerte del zar cuando lo matan, pues lo manejan así como una cuestión, muy lejana. Trotsky ya es cuando empieza la adolescencia, es cuando empieza a tener este contacto pues con los círculos estos, Naronikis, ¿no? Que venían precisamente como tipo anarquistas, que eran de los que pues se rebelaban ante el zar, círculos obreros, pero que no tenían esta formación marxista. De hecho, Trotsky lo que menciona en este libro de mi vida es que él era muy reacio, ¿no? Al marxismo, lo veía como una especie de una cuestión bastante dogmática, cerrada al marxismo, y era muy reacio a meterse, ¿no? Al estudio del marxismo. Entonces, Trotsky lo que hace es meterse a los primeros círculos, que tenían una como utilidad más práctica, ¿no? Más anarquistas, pero pues en ese lapso de estar organizando los círculos, ir a las fábricas, ir con los obreros, pues finalmente llega una deportación masiva del zarismo, y pues hacen detenciones, unas detenciones masivas, ¿no? Y entre ellos pues se llevan a Trotsky apenas a la edad como de 18 o 19 años. Se llevan detenido a Trotsky, ¿no? Trotsky ya en estos círculos pues ya estaba acostumbrándose a escribir panfletos, a escribir documentos, a escribir toda una serie de documentos de la lucha política, pero todavía sin llegar al marxismo. Cuando es detenido Trotsky, ahí es cuando empieza, ¿no? Otro tipo de proceso de formación en la cárcel, y empieza a tener contacto con los documentos marxistas. Empieza a tener contacto, también empieza a saber del partido obrero socialdemócrata ruso, ¿no? Que en aquel entonces pues era apenas se estaba formando, empieza a tener noticias del famoso comité de redacción del Iskra, donde pertenecía a Lenin, también escucha de Lenin, y empieza a leer un documento de Lenin que se llamaba El desarrollo del capitalismo en Rusia, si no mal recuerdo. Y a partir de esos documentos es como Trotsky empieza a empaparse del marxismo, empieza a estudiar el Capital, empieza a leer pues sí, los periódicos del Iskra, ¿no? Entonces, pues duró detenido cerca de 2 años, y después lo deportan a Siberia, a unas cárceles pues más lejanas. Siberia es pues donde mandaban a todos los exiliados, un lugar todo lleno de nieve, no eran propiamente unas cárceles, eran como pueblos, ¿no? Casas ahí regadas en toda la nieve, ¿no? Donde mandaban a todos los exiliados políticos, y pues era muy difícil que salieran de ahí, ¿no? No había forma de escapar tan fácilmente, ¿no? De ahí no había los medios. Entonces, pues muchos se morían, ¿no? Ahí en el frío de Siberia. Pues a Trotsky lo tocan que lo deporten a Siberia a la edad de 19 años. Lo que narra Trotsky es pues que ahí entre de esos círculos conoce a lo que fue a su primera esposa. Se casan, ¿no? Para que los mantuvieran juntos, no los separaran, se casan ellos entrando dentro de estas detenciones. eh, y es su propia esposa la que ayuda a Trotsky a escaparse. Lo que narra Trotsky es que su esposa puso un muñeco, ¿no? Haciendo la vez de Trotsky enfermo, y mientras él, pues precisamente se escapaba de Siberia. Eh, esa situación, de que finalmente Trotsky escapa a la edad de 19 años desde Siberia, y al tener ya contacto con los periódicos del Iskra, pues al escapar Trotsky de Siberia, pues va a buscar directamente a los círculos, ¿no? Directos del Iskra. Se encuentra con algunos círculos que estaban allá en Rusia, todavía del comité de redacción del Iskra de Rusia, y ellos lo empiezan a contactar con los exiliados, ¿no? Con los exiliados del comité de redacción del Iskra, que estaban exiliados. Entre ellos era Pleyano, Lenin, Vera Sasulich, ¿no? Axelrod. Todo este comité de redacción del Iskra, pues que se encontraba en el exilio, ¿no? Entonces, le preparan sus cosas, y Trotsky se escapa desde Siberia,
y hace todo un viaje hasta Europa y de Europa hasta Inglaterra para llegar a la casa de Lenin, ¿no? Ahí es donde conoce a Lenin directamente. Trotsky pues era muy joven, Lenin ya era, en ese momento le llevaba como 10 años Lenin, pero Lenin ya era un revolucionario ya más formado, ¿no? Con ya más prestigio, ya exiliado, con ya muchos años más recorrido. Y pues Trotsky pues todavía venía muy inexperto, iniciando. Ahí es donde entra en contacto con el comité de redacción del Iskra y pues Lenin decide integrarlo, ¿no? Trotsky era muy bueno para redactar panfletos, manifiestos, entonces pues Lenin se da cuenta de esto y deciden integrar a Trotsky al comité de redacción del Iskra, ¿no? Esto a petición de Lenin, ¿no? El comité de redacción del ISCRA pues ya está un poquito dividido, ¿no? Entre la vieja guardia de Pleyano, Veras Azulis, ¿no? Que eran la vieja guardia marxista, y la nueva guardia que era Lenin, ¿no? Quizá Martov, estaban ahí, tenían ya sus diferencias. La idea de Lenin pues era integrar pues, compañeros más jóvenes con otra nueva mentalidad como Trotsky, ¿no? Al que firmaba como pluma, porque pues, era muy bueno con la pluma, ¿no? Para escribir artículos y todo eso. Entonces, lo integran a Trotsky al comité de redacción del Iskra, quizá de manera informal, ayuda durante bastante tiempo. Pero después ocurre una situación, ¿no? Que ya viene el primer congreso, o más bien el segundo congreso del POSDR, del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Viene el segundo congreso y se da la famosa división, ¿no? Entre los duros y los blandos, la famosa división entre los bolcheviques y los mencheviques. Un congreso bastante, pues sí, bastante fuerte, ¿no? Con pues tenía pues, bastante debate interno, ¿no? Por una cuestión, quizá al principio tenía que ver con los estatutos. Lenin planteaba una cuestión más centralizada, un partido más disciplinado y centralizado, mientras que el ala quizá más blanda planteaba un partido quizá un poquito más abierto. Era una cuestión que aparentemente era menor, pero que causó una división al interior de este segundo congreso, ¿no? Del partido del POSDR, que se llevó a cabo en Europa, ¿no? Precisamente porque en Rusia el zarismo prestaba mucho la represión. Trotsky, pues se ve como en medio, ¿no? De ambos bandos. No quiere formar parte de los mencheviques, tampoco quiere formar parte de los bolcheviques abiertamente. Trotsky lo que dice, él optaba por una postura de conciliar, ¿no? Al comité de redacción, y pues finalmente se da la división en ese congreso de 1902, una división que pues a la postre fue fundamental para la revolución. eh, Les decía, se conforma entre el ala bolchevique y el ala menchevique. Trotsky se queda como en una posición neutral, aunque trabajaba más cercanamente a los mencheviques, pues no pertenecía formalmente a ellos, ¿no? Entonces todo esto se da en el lapso de ese congreso, 1902, 1903. Llega un acontecimiento muy, muy importante, que es la revolución de 1905. Aquí ya vamos un poquito más adelante. En 1905, como ya hemos explicado en otras charlas, pues se da el llamado Domingo Sangriento. Pues una serie de obreros dirigidos por el padre Yapón van a suplicarle, ¿no? Al zar que haga ciertas mejoras para la clase trabajadora, y pues el zar lo reprime a punta de metrallas, ¿no? A punta de balazo, y se conoce como el Domingo Sangriento. Este Domingo Sangriento ocasionó una serie de oleadas huelguísticas en toda Rusia en 1905. Entonces, cuando Trotsky se encuentra en el exilio y no estar tan atado, ¿no? A las facciones bolcheviques o mencheviques, Trotsky lo que hace es regresar otra vez a Rusia, ¿no? Estando en todo el proceso huelguístico. Situación que, por ejemplo, tanto la facción bolchevique o menchevique, pues no hicieron, ¿no? Se quedaron quizá un poco quietos. De hecho, ellos ya llegan como a finales de años, como en octubre y noviembre. Pero la cuestión de Trotsky es de que llega,
a toda esta oleada huelguística de 1905 y se empiezan a organizar, pues se empieza a meter muy activamente en el movimiento obrero. O sea, era un proceso de revolución que había tomado por sorpresa a los antiguos dirigentes que no sabían qué hacer. Se empiezan a dar nuevas formaciones de obreras, de organización de lucha, y una de ellas fue la llamada organización de los soviets. Lo que se habían planteado ahí entre esas oleadas huelguísticas es que se sacaran representantes obreros a razón de un representante obrero por cada 500 obreros, ¿no? Un representante por cada 500 obreros. Entonces, ustedes hacían este tipo de delegados y se formaban asambleas, que eran una forma de asambleas democráticas que tenían un poder bastante fuerte, ¿no? Que precisamente fue lo que conocemos como los soviets. Trotsky se mete muy fuertemente a la organización de los soviets, al grado que se constituye o es nombrado presidente del Soviet de San Petersburgo, de esta ciudad que era una de las ciudades más industriales más importantes de Rusia, aunque Moscú era la capital, San Petersburgo era una de las ciudades industriales más importantes y al ser una ciudad industrial, pues concentraba una gran cantidad de obreros. Trotsky lo nombran presidente del Soviet de Petrógrado y pues da una batalla ahí muy importante, ¿no? Para llevar a cabo ciertas demandas, ¿no? El Soviet declara negamos cualquier deuda contraída contra el zarismo, o sea, se declaran en una rebeldía bastante fuerte, ¿no? El zar cede un poco, convoca a la Duma, el movimiento se divide, ¿no? Algunos se conformaron con la Duma, que era una especie de parlamento burgués donde ya podías elegir diputados. Y el movimiento se divide y entonces viene una represión y pues otra vez detienen a todos los dirigentes de los soviets, ¿no? Y entre esos pues estaba Trotsky, ¿no? Detienen a todos los dirigentes del soviet, los llevan a juicio y a Trotsky otra vez le toca ser exiliado otra vez en Siberia, ¿no? Nuevamente. Es una situación bastante interesante, pero aquí la situación es de que en esa revolución de 1905 pues Trotsky se hace muy famoso. De por sí ya venía con una fama muy importante de ser exiliado, ser miembro del comité de redacción del Iskra, pero aquí al ser presidente del Soviet de Petrógrado, pues llega con una fama que ni los bolcheviques ni los mencheviques obtuvieron en ese momento, situación que después vuelve a servir para la revolución de 1917, pero aquí en esta foto pues está precisamente el Soviet de San Petersburgo y aquí está Trotsky, ¿no? Firmando esta acta a la edad de 26 años en un proceso revolucionario, pues les digo, ¿no? Este Soviet, la revolución de 1905 termina siendo derrotada, los terminan exiliando, lo mandan nuevamente a Siberia y de Siberia de hecho se escapa antes de llegar a Siberia y otra vez se vuelve a ir a Europa, ¿no? De exiliado. En Rusia ocurre un proceso después de la revolución de 1905, viene todo un periodo de reacción. Había represión por parte de las fuerzas zaristas, muchos ya estaban enfocados a la Duma, ¿no? Que era una Duma así, burguesa, todavía captada por el zar, pero pues el movimiento ya entraba un periodo de reacción que duró alrededor de unos 8, 10 años hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Ahí lo que narra Trotsky, pues es que todos estos años, pues se los vivió en el exilio en Europa y le sirvieron para seguir estudiando el marxismo, seguir manteniendo su organización propia, independiente quizá de los bolcheviques y los mencheviques, pero mantenía una cierta relación quizá lejana con Lenin, ¿no? Al que conoció directamente en sus inicios. Pero en 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, otra vez se vuelven a conocer, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ya hemos hecho videos anteriores diciendo que es una guerra de carácter imperialista, que no es otra cosa que países imperialistas peleándose entre sí por los territorios, ¿no? Donde obviamente la clase trabajadora no tiene nada que ganar
en ese tipo de guerras. O sea, las guerras lo único que hacen es matar a trabajadores, los que la pasan mal son los trabajadores, los que pasan miseria y hambruna son los trabajadores. Entonces, ¿para qué quiere una guerra los trabajadores? Pues para nada, ¿no? O sea, era obviamente una guerra imperialista, pero los dirigentes de la Internacional Socialista y de todos estos, partidos obreros socialdemócratas, curiosamente apoyaban la guerra imperialista, ¿no? O sea, se habían sumado del lado de sus potencias imperialistas, particularmente el Partido Socialista Alemán y el Partido Socialista Francés, cada uno se habían puesto, ¿no? Del lado de sus burguesías nacionales. Entonces, pues la Internacional Socialista había entrado en una posición de bancarrota y un puñado de comunistas deciden convocar a la conferencia de Simverland en 1914 como una manera de ir generando una nueva especie de organización ante el colapso de la Internacional Socialista, que ya tenía una cuestión bastante traidora. Hay que recordar que la Internacional Socialista era una internacional de masas. El Partido Socialista Alemán era un partido que tenía diputados en Alemania, tenía sindicatos, controlaba a muchísimos trabajadores y había hecho muchas mejoras por la clase trabajadora alemana, ¿no? De hecho, entre sus afiliados tenían guarderías y tenían un montón de prestaciones. Y esta situación había hecho que el Partido Socialista Alemán sacara la conclusión de que se podía llegar al socialismo a través de reformas, ¿no? De reformas paulatinas, de cambios graduales, ¿no? De poquito a poquito vamos a llegar al socialismo, ¿no? Pues obviamente era una teoría que no se sostenía en nada y al final termina capitulando en una teoría completamente oportunista, ¿no? Que auspiciaba la guerra, ¿no? Entonces la conferencia de Simverland se vuelve a encontrar con Lenin y empiezan a formar otra vez lo que era las bases para la internacional comunista, ¿no? Viene la guerra, ¿no? Vienen los años de guerra, Trotsky se queda en Alemania lo arrestan, ¿no? Porque pues eh, Alemania estaba en guerra con Rusia, lo arrestan, Trotsky no le queda otra más que exiliarse en Estados Unidos, se va a Nueva York y en 1917 estalla la Revolución de Febrero, ¿no? Otra vez estalla ahí la Revolución de Febrero en la famosa marcha del 8 de marzo, en el Día de la Mujer. Estalla allá la Revolución de Febrero, tumban al zar, algo que no habían conseguido en décadas o en años, pues en cuestión de días tumban al zar Nicolás. Y otra vez, ¿no? Encienden las alarmas de una revolución. Trotsky ya lo había hecho en 1905, estalla la revolución y se lanza otra vez directamente a Rusia. Lenin esta vez, a diferencia de 1905, pues no se quedó al margen y se va directamente para Rusia, ¿no? Entonces, nuevamente llegan los dos a Rusia por ahí así de marzo, abril de 1917 y aunque ambos llegaron por caminos separados, ambos llegaban con la misma conclusión, de ningún apoyo al gobierno provisional, todo el poder al soviet. Lo que decía Lenin y Trotsky es que si los soviets habían hecho la revolución, si los soviets habían derrocado al zar, pues que los soviets se quedaran con el poder. ¿Por qué se lo regresas a los viejos políticos de siempre, ¿no? Eso es algo que siempre pasa en las revoluciones. La gente hace la revolución y le entregan el poder a la misma élite política de siempre, ¿no? Entonces Lenin y Trotsky llegan a 1917 y dicen, no, los soviets, ustedes hicieron la revolución, ustedes quédense con el poder. La famosa tesis de abril. Lenin y Trotsky vuelven a coincidir en 1917 y empiezan a hacer todo el proceso para preparar la Revolución de Octubre. Trotsky decide sumar su organización con los bolcheviques, se integra formalmente al Comité Central del Partido Bolchevique en agosto o julio. Hay que recordar que Lenin formó la organización bolchevique, una organización de cuadros marxistas dispersos por toda Rusia, alrededor de 8.000 cuadros dispersos por toda Rusia, eran los bolcheviques, bastante disciplinada, bastante organizada, pero la influencia dentro de los soviets la tenía Trotsky.
O sea, Trotsky tenía una influencia bastante fuerte dentro de los soviets. Él había sido presidente del Soviet de San Petersburgo en 1905 y en 1917 vuelve a ser nombrado presidente del Soviet de Petrógrado. Entonces deciden formar, fusionar la organización Lenin y Trotsky. Trotsky se suma al comité central del partido bolchevique y ahí empieza a asumir tareas muy importantes para preparar la toma del poder en octubre. Se conforma lo que es el Comité Militar Revolucionario. Los bolcheviques forman el Comité Militar Revolucionario, que era un comité encargado de preparar la toma del poder, bajo tácticas militares. Y el que estaba encabezando este papel, pues era Trotsky, ¿no? Finalmente en octubre organizan todo este golpe militar, obviamente respaldado por las amplias masas, ¿no? Que fue la tarea del partido bolchevique, y toman el Palacio de Invierno en octubre de 1917. Toman el poder y en diciembre de ese mismo año van a negociar la famosa paz Brest-Litov, ¿no? Que ya hicimos un video anterior de la paz Brest-Litov y nuevamente uno de los encargados de negociar esta paz Brest-Litov, que era firmar el tratado de paz con Alemania para salirse de la guerra, pues era Trotsky. Trotsky nuevamente estaba ahí al frente, era el que tenía más habilidades diplomáticas, el que conocía más de estar tanto Europa, de tanto tiempo de estar en el exilio, y él firma esta paz Brest-Litov. Mientras tanto, Lenin pues se hacía cargo de la organización del partido pues en Rusia, ¿no? Ahora, yo con esto ya quisiera finalizar, pero es parte también de la Revolución Rusa. Después de que ellos toman el poder en Rusia, después de que ellos firman los acuerdos de paz con Alemania, pues viene la famosa guerra civil, que no es otra cosa que la invasión de ejércitos extranjeros para quitarle el poder a los bolcheviques. O sea, llegan alrededor de 14 ejércitos extranjeros, japoneses, ingleses, franceses, gringos, alemanes, llegan 14 ejércitos, extranjeros con el objetivo de quitarle el poder a los bolcheviques en una guerra civil que duró alrededor de 2 años. En este lapso, el poder, se forma el Partido Comunista ruso, ¿no? Forman el comisariado de guerra y el comisariado de guerra pues queda a cargo Trotsky nuevamente. Este comisariado de guerra tiene la tarea de organizar el ejército rojo para repeler pues precisamente la agresión del ejército blanco. Entonces, uno de los encargados y formadores del ejército rojo pues fue precisamente Trotsky, que no fue una de las tareas pues completamente secundarias, o sea, era una cuestión de vida o muerte. O reprendía o repelías el ataque del ejército blanco o la revolución hubiera sido aplastada. En este caso, pues Trotsky forma todo el ejército rojo y gracias a esto se logra defender la revolución rusa, que una situación que pues duró alrededor de 4 años. Forman el Partido Comunista ruso, ¿no? Forman la Internacional Comunista. Para Lenin y Trotsky era importante formar una nueva internacional para hacer la revolución mundial. Forman 4 congresos, casi un año seguido, 1919, 20, 21, 23, o sea, prácticamente en 5 años se aventaron 4 congresos de la Internacional Comunista porque Lenin y Trotsky veían la necesidad de la revolución mundial, ¿no? Siempre fue su principal, pues, su principal visión que tenían. Entendían que la revolución comunista no se podía sostener solamente en Rusia, que necesitaban que triunfara en todo el mundo. Y eso que estaban en plena guerra civil en Rusia, ¿no? Entonces no había pretexto para hacerlo. Ahora, yo con esto termino porque les digo que esta es la primera parte del texto cuando ellos, que tiene que ver con el tema de Trotsky en el papel de la Revolución Rusa, porque ya lo que viene después son otros 20 años de su vida, que tiene que ver de cómo de pasar toda esta trayectoria política, ¿no? De ser un exiliado, ser presidente del Soviet de Petrógrado, estar en la revolución, de octubre, ¿no? Ser líder del Ejército Rojo, estar en la firma de la paz Brest-Litov, termina siendo exiliado por la propia URSS, ¿no? Y termina siendo deportado a Turquía, ¿no? Y después de Turquía termina
siendo deportado hasta México, porque pues ningún país lo quería. La Unión Soviética, pues le cerraron la puerta, todos los países que colindaban con la Unión Soviética no lo aceptaban. En Europa, pues todos los países eran de derecha fascista, ¿no? En ese momento, en la década de los 30 tampoco lo querían. Entonces era una situación que, pues para Trotsky no era aceptado, ¿no? Era, ¿qué? El extranjero sin visado, algo así se llamaba Trotsky, porque pues imagínense, no te quieren prácticamente en medio planeta hasta que finalmente llega aquí a México. Pero les digo, esos son los 20 años que no he tocado, ¿no? La parte de precisamente de cómo se da todo este proceso de degeneración en la Unión Soviética y cómo termina Trotsky siendo exiliado de la URSS. Yo hasta ahorita aquí me quedé con la primera parte que tiene que ver cómo se dio todo el proceso revolucionario, ¿no? De la Revolución Rusa y cómo Trotsky fue, pues, fue una pieza importante en cada una de las etapas de la Revolución Rusa. Entonces, pues yo aquí me quedo, ¿no? Para algunas participaciones y pues bueno, ahí lo dejo, Gil, mientras. Sí, gracias Edgar por esta introducción. Definitivamente estamos ante un personaje de primera línea de la Revolución Rusa, o sea, como tal discutido y vuelto a discutir, biografiado, pues finalmente borrado también de la historia, ¿no? Soviética, después de ser exiliado, pues es un proceso de erradicación de la figura de Trotsky de la historiografía soviética. Ah, después también le tocaría a Stalin, ¿no? O sea, por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces la historiografía soviética, por ejemplo, se quedó solo con Lenin, ¿no? Se borró casi a todos los bolcheviques. Ya no abordaban los temas históricos completos, ¿no? O sea, queda mucho de ver esta parte. Entonces van a tener que ser de autores extranjeros de distintas filiaciones los que van a tener que reconstruir la historia. Y bueno, pues el acceso a los archivos pues, siempre es un problema, ¿no? Y particularmente en la Unión Soviética. Voy a quitar mi video porque está un poco, porque tengo lenta el internet. A ver si así mejora. Entonces sí, la cuestión de Trotsky está como ligada a la cuestión de Stalin. O sea, la rivalidad de ellos, el enfrentamiento teórico, político, en general, pues va a definir mucho de la situación política de la misma Unión Soviética. O sea, lo dice Lenin en su testamento, ¿no? O sea, él ya, bueno, Lenin un poco antes de morir, ya veía el enfrentamiento entre Trotsky y Stalin. No solo a nivel personal, ¿no? Sino realmente de estructuras dentro del Estado soviético y del partido, que pues tenía o se iba a resolver de alguna manera, ¿no? Y en realidad pues él muere y lo que se resuelve es que pues Stalin logra controlar el aparato del partido y pues, erradicar, ¿no? A Trotsky y a sus seguidores, porque también hay que hablar, ¿no? Trotsky no estaba solo, en realidad. Había muchos militantes bolcheviques que estaban con él, o sea, realmente eran seguidores suyos, pero no tenían el nivel de influencia que habían alcanzado los seguidores de Stalin. Entonces, pues, el resultado fue que esa facción fue aniquilada o destruida y Trotsky acaba exiliado y finalmente asesinado en México en 1940. Entonces, sin embargo, bueno, y hay que recordar que, por ejemplo, los textos de Trotsky no se conocen a través de las fuentes soviéticas, ¿no? Las fuentes soviéticas solamente reproducen los textos de Lenin, básicamente. O sea, las editoriales soviéticas básicamente difundían en el extranjero las obras de Lenin y las obras, obviamente, de Marx Engels, y otros autores, ¿no? Muy pocos. Van a ser, y las obras de Stalin las reproducen las editoriales chinas, por ejemplo. Ellos hasta épocas ya muy tardías seguían y siguen difundiendo el pensamiento de Stalin. Pero las obras de Trotsky no, o sea, esas se van a tener que reproducir en fuentes externas, en editoriales de países europeos, latinoamericanos, etcétera. Entonces se conoce poco y digamos es como a través de otras fuentes, ¿no? De otras formaciones, muchas veces exclusivamente trotskistas.
Algo semejante le va a pasar a Rosa Luxemburg, ¿no? O sea, muchas de sus obras pues se conocen así a través de seguidores posteriores en otros países, por ejemplo en Europa en general, pero pues es nos habla de cómo ese enfrentamiento pues continuó, ¿no? En realidad a lo largo de la historia marcó la teoría y la historia soviética posterior. Lo deseable pues hubiera sido que todas esas obras se publicaran, ¿no? O sea, que se difundieran masivamente todas las obras de los bolcheviques, realmente para conocer todo el contexto, ¿no? Y especialmente los represaliados en la represión de los años 30, en las purgas de Moscú. Por ejemplo, Bukharin, ¿no? Es otro que estaba ahí en esa rivalidad. O sea, digamos, había un grupo de Trotsky, había un grupo de Stalin y había un grupo de Bukharin. Pero el grupo de Bukharin quizá fuera más débil, ¿no? Que él acabó con todo ahí. Y tenía como ciertas debilidades teóricas, sin embargo, como decía Lenin, era el más querido del partido, ¿no? O sea, Bukharin era muy apreciado era una figura dentro del partido y tenía un gran poder teórico también, pero pues ahí acabó, él se murió en las represiones. Entonces sí es como una marca, ¿no? Que deja en el marxismo contemporáneo la pérdida, ¿no? La- el resultado de este enfrentamiento entre Trotsky y Stalin. Entonces, nos quedamos con un pedazo de la historia, ¿no? No nos quedamos con el cuadro completo. Y pues no hay una historia completa de la Unión Soviética, ¿no? Lamentablemente, muchas de las historias, digamos, enciclopédicas, pues son incluso anticomunistas, así tipo Richard Pipes, Robert Conquest, o sea, Service. O sea, finalmente todos estos historiadores son los que escriben la historia soviética, ¿no? Y estos tipos son abiertamente anticomunistas. O sea, se escriben tomos gordos, ¿no? De historia de Rusia, de la Unión Soviética, de biografías de Stalin, de Lenin, de Trotsky, de los quien les dé la gana. Y lamentablemente no hay, ¿no? O sea, o hay pocas obras de historiografía soviética. A lo mejor una excepción es Isaac Deutscher. Tiene algunas, él es un autor trotskista, aunque no sé si andan muy buenos términos, porque escribió una biografía de Stalin y pues retrata algunos aspectos de Stalin, ¿no? Que pues son así como que no tan negativos dentro del espectro socialista. Entonces, no sé, a lo mejor Edgar tendrá una opinión más cercana de la obra de Isaac Deutscher, que él escribió una biografía monumental de Trotsky, pero son varios tomos y pues sí, historiografía correctamente, o no, pues ya es un tema, ¿no? Para revisar. Y escribió una biografía de Stalin, entre otras obras de coyuntura soviética y de historia soviética. Y así, o sea, realmente, así que nos quedamos con una historia parcial y biografías que no se han conjuntado. Otro dato interesante puede ser que Trotsky escribió una biografía de Stalin. Esto también es interesante. No lo he leído. De hecho, tengo el ejemplar de esa biografía que él escribió de Stalin. Pero esa biografía quedó inédita en su vida. Y quedó en manos de un editor estadounidense que la mutiló y la editó como le dio la gana y así la publicó después. Pero el texto pudo ser reconstruido con ayuda creo que de su nieto, Volkov, y Alan Goods. Entonces, reconstruyeron el texto y lo publica el Fondo de Cultura Económica. Entonces, está disponible la biografía de Stalin que escribió el mismo Trotsky. Una cosa curiosa. Y Trotsky pues, era un grafómano porque escribía y hay montañas de textos que muchos militantes marxistas incluso no tienen. O sea, es también una cuestión, ¿no? O sea, no ha habido, o ha habido pocos aparatos, ¿no? De difusión del pensamiento de Trotsky. Entonces, pues ahí también se deja de ver. De vez en cuando hay ediciones más disponibles, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, Gandhi tiene una de la Revolución Permanente en su editorial propia. De repente publica también algunas editoriales pequeñas, algunas militantes, y Fontamara, por ejemplo, tiene algunas obras de Trotsky y se venden, digamos, libremente. Pero bueno, valga
esta pequeña participación mía para dar paso a los compañeros. Si quieren participar, pues adelante. Tenemos el micrófono abierto. Alfredo o Adolfo, que están acompañándonos, pues pueden levantar la mano si desean portarnos algo. No, todavía no. No sé, Edgar, si quieres comentar algo más antes de ver si hay otras participaciones. Sí, lo que comentabas, ¿no? Acerca de cómo la historia ha sido, pues, mutilada, ¿no? Y por ejemplo, en Rusia les ha tocado mutilación tras mutilación, ¿no? En primera parte, pues, mutilaron toda la parte de Trotsky, los escritos, las fotos, ¿no? Incluso fueron, modificadas, ¿no? Había Photoshop en ese entonces donde quitaron a Trotsky de muchas de las fotos de la revolución, quitaban a Trotsky, ¿no? Entonces, pues mocharon la historia, ¿no? Todo este proceso que se vivió con el estalinismo. Después, cuando muere Stanley, pues hacen un proceso de desestalinización y hacen lo mismo, pero con Stanley, ¿no? Entonces, pues también mocharon muchas cosas y hoy en día en Rusia, pues sí está una situación, pues curiosa, ¿no? O sea, porque sí tienen como presentado una historia bastante distorsionada. Les comentaba, ¿no? Este documental que lanzó el gobierno ruso, ¿no? Esta serie de Trotsky, se llama así, Trotsky, eh, financiada por el gobierno ruso, por el propio Putin, ¿no? Todos esos cuates metidos, pero te plantean a un Lenin y a un Trotsky, pues bastante distorsionados, ¿no? A un Lenin y Trotsky que se la vivían, peleándose por el poder, ¿no? Prácticamente algo así como luchas por el poder, acuerdos populares, acuerdos tras bambalinas, ¿no? Especie casi casi como de Breaking Bad, Sopranos, ¿no? No los ven como los militantes, políticos ni nada, ¿no? Lo ven como una especie de personas que nada más estaban disputándose el poder y que la toma del Palacio de Invierno fue algo así como lo que dice la derecha, ¿no? Un golpe de Estado prácticamente, pues sí te habla de la distorsión que hay enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo es que comparas, a mí no me cabe sinceramente en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es que hacen esta serie llamada de Trotsky y no se toma ni siquiera la mínima molestia de leer este libro que dice Mi vida de Trotsky, ¿no? Escrito por el propio Trotsky, al menos para hacer la narrativa, ¿no? O sea, sí te plantean una cuestión bastante distorsionada. Entonces, es realmente increíble que a estas alturas, pues, estamos viviendo, cuestiones de la historia, ¿no? Bastante mocha. Afortunadamente, hoy en día, pues, quizá ya está el internet, ya tenemos un poquito más acceso, pero pues fueron durante muchas décadas que era prácticamente inaccesible este tipo de materiales. O sea, las editoriales no los imprimían. Era muy difícil que tú pudieras tener acceso a este libro. De hecho, este libro, les digo, de mi vida de Trotsky, yo hasta apenas hace como 10 años que lo lanzó la Fundación Federico Engels como en un recopilado y en un sumario para el español, ahí agregándole algunas cosas, corrigiendo, es como se puede obtener en físico, ¿no? De ahí en fuera está un poquito difícil seguirlo obteniendo en físico el libro, pero es un libro que en verdad, le reitero, vale la pena leerlo porque yo creo que es para entender precisamente pues estas vertientes del marxismo, ¿no? No caernos con los prejuicios con toda esta serie de prejuicios que se lanzan, ¿no? Pues hay que leer directamente al autor, y uno de esos autores pues es el Trotsky. Trotsky lo comenta, ¿no? Obviamente pues, es una autobiografía y yo estoy narrando mi propia vida, pues claro que va a tener un carácter subjetivo, ¿no? La estoy narrando yo, pero él lo que menciona es que pues al final su autobiografía también se convierte en pues en un documento político, ¿no? O sea, finalmente él también te va narrando varios de los acontecimientos que van pasando a través de toda la Revolución Rusa. A mí en lo personal me sorprende, ¿no? Que haya vivido tantas cosas, ¿no? O sea, que lo hayan deportado a Siberia a los 19 años, se haya fugado y se haya ido escapado hasta Inglaterra. O sea, nos habla también de las cuestiones que hacemos nosotros como revolucionarios y las cuestiones que ellos vivían como revolucionarios.
¿no? O sea, prácticamente toda su vida se la vivió en el exilio y en cárceles. Le tocó a Trotsky también estar en el poder, ¿no? Cuando triunfó la Unión Soviética, pues no cualquiera tiene o más bien no cualquiera ha disfrutado esos momentos, ¿no? De que triunfe una revolución socialista, pues solamente aquellos en aquel momento, nadie más. Quizá aquí la revolución cubana tuvo un pequeño momento así de triunfalismo, pero lo que hizo la Unión Soviética no cualquiera, ¿no? Está dentro de sus memorias, ¿no? Entonces son 20 años, de la vida de Trotsky. Les digo, son apenas los 20 años. Y luego todavía de esto meterte a una guerra civil, organizar al ejército rojo, ¿no? Lo que narra Trotsky, él se iba en un tren, blindado y se iba por toda Rusia. Trotsky era muy bueno no solamente para escribir, sino era muy bueno para la oratoria. Él donde se paraba se echaba unos mítines revolucionarios y arengaba, ¿no? A las masas. Entonces, él lo que hace era con esa forma reorganizar todo el ejército rojo y sirvió bastante pues para defender la Revolución Rusa en 1917. Entonces, imagínense toda esta situación, ¿no? Yo creo que ya después tendremos que leer la parte, ¿no? De cómo lo terminan expulsando, ¿no? De cómo en la Unión Soviética terminan, matando a los propios, fundadores, ¿no? De la URSS, a todo el comité central que tomó el poder en 1917, los terminan ejecutando. O sea, en los procesos de Moscú, a Bukharin, a Kamenev, a Zinoviev, todos ellos los terminan, matando y los terminan tachando de traidores, a la revolución, ¿no? Y curiosamente todos los que los tachan de traidores, pues eran los que venían de los gobiernos zaristas, ¿no? Y que se habían enquistado nuevamente en las esferas del poder. Eso siempre pasa en las revoluciones, ¿no? No es nuevo, ¿no? Nada nos sorprende, ¿no? Pero es una situación que llega a pasar, ¿no? Pasó en la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa llega al poder, llega al pueblo, toma el poder y pues se viene una reacción termidoriana, ¿no? Que es la que dicen, el termidor, que aniquila, ¿no? A toda la revolución y los viejos, dirigentes, las viejas cúpulas son las que se vuelven a quedar con la revolución, ¿no? Con todos los logros de la revolución. Trotsky decía, ¿no? Estas personas son incapaces de hacer una revolución, pero son los primeros en servirse de la revolución, ¿no? O sea, son los primeros carreristas, los primeros oportunistas que se encuentran, ¿no? Que se meten dentro de los cargos públicos. Por eso no es una cuestión, secundaria lo que pasa en Morena, ¿no? De cómo toda esta bola de sinvergüenzas que no les construyó ningún trabajo construir Morena, ¿no? Ahora están al frente de cargos públicos y eso va a tener sus consecuencias políticas, tarde que temprano, ¿no? Y también la situación de cómo aparentemente muchos compañeros, defienden, ¿no? Ese tipo de posiciones también va a tener sus consecuencias políticas, ¿no? Porque fue una situación que ocurrió precisamente en la Unión Soviética. Muchos se quedaron callados, 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 hasta que vinieron los juicios masivos, ¿no? De los procesos de Moscú, pero bueno, ese ya será otro tema que habrá que analizar, ¿no? Digamos que el colapso, ascenso y caída de la Unión Soviética, que yo creo que es uno de los temas también importante, pero ahorita aquí el tema es fundamentalmente el papel que jugó Trotsky en todo este proceso de la Revolución Rusa, ¿no? Pues ahí lo dejo mientras, Gil. Sí, gracias y bueno, siguen abiertos los micrófonos para que los compañeros quieren participar. Yo nada más quería comentar acerca de la famosa serie de Trotsky, ¿no? No sabía que era rusa, creo que la estaba viendo en streaming y pues la verdad no la aguanté. O sea, creo que la vi 15 minutos o 20 minutos. Creo que ni el primer episodio. Se pone a Trotsky así como pues, engañabobos, ¿no? O sea, que andaba así como buscando engañar, ¿no? De una anécdota decía que él regaló su reloj, ¿no? A unos obreros militantes. Y tenía una caja llena de relojes, según. Nada más era como un truco, ¿no? Truco para niños. O sea, cosas como esas, ¿no? Se lo hacen como muy patente. Y luego, por ejemplo, pone a Lenin así como alguien, o sea, así que
también era como un tiburón de esos políticos, ¿no? Así, un político vulgar que buscaba nada más así que engatusar. Y un buen bon vivant, ¿no? O sea, un tipo así que tenía dinero, ¿no? Y que pues, le gustaba así como parrandear o cosas así. Dices, no, o sea, nada que ver con un Lenin, ¿no? Con un Trotsky. Entonces era como muy, pero aparte muy grosera, se me hizo muy grosera, o sea, no tenía ni siquiera la sutileza de un Richard Pipes, ¿no? Richard Pipes es un tipo sutil, o sea, un tipo malintencionado, pero sutil, y estos cuates no, estaban muy burdos. Por eso de plano no le aguanté. Entonces, así que creo que aquí no va a haber recomendaciones de ese tipo, ¿no? Por lo menos de ese tipo de series. Y pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, cómo se representa. A lo mejor lo relevante es que les interesa hacer una serie, ¿no? ¿Por qué? O sea, sí, hay una intencionalidad política, pero es como estar tratando de tirar los ídolos siempre, ¿no? Todo el tiempo. Y pues nunca se caen porque siempre los están tirando. Entonces yo creo que así pasa con los líderes bolcheviques. O sea, hacen 20 libros para tirarlos y pues ahí sigue, ¿no? Cada década es una nueva, ¿no? Un nuevo intento de destruir ese legado, finalmente, que marcó a la Rusia actual y a todo el territorio soviético. No solo a Rusia, porque también hay que tener presente, ¿no? Muchas veces se recorta a la Unión Soviética a Rusia cuando fue un fenómeno euroasiático complejo. Simplemente los focos guerrilleros y revolucionarios de Asia Central, ¿no? Se cambiaron toda la perspectiva de los asiáticos. O sea, la gente de Asia, en Asia se hizo muy revolucionaria a partir de la Revolución Rusa, porque se veían en el espejo del Asia soviética, Asia Central y Siberia. O sea, la revolución también llegó ahí. O sea, obviamente tenemos más presente los focos revolucionarios de Petrogrado, Moscú, Ucrania, Cáucaso, pero también está el Asia Central, está Siberia, las grandes batallas contra el imperialismo en Asia Oriental. Y eso influenció mucho a los revolucionarios chinos, por ejemplo, a los indochinos, a la de la India, los países árabes. O sea, ellos tuvieron muchas noticias de la Revolución Rusa, no solo a través de los cables imperialistas, ¿no? Sino a través de la frontera, ¿no? Las fronteras comunes con la Unión Soviética o Asiática. Por aquí tengo un libro medio raro que es como la crónica de una militante soviética, pero en el Asia Central. Entonces habla de la revolución soviética en el Asia Central. Pues es bastante interesante. Entonces, pues hay que verlo también de esa perspectiva, ¿no? O sea, de estas nacionalidades. Y eso me recuerda que, por ejemplo, a los bolcheviques se les achacaba mucho esto, ¿no? Que no eran gran rusos, muchos de ellos, y Trotsky en particular, porque era judío, ¿no? Finalmente eso también le pesó mucho a lo largo de su trayectoria, pues ha sido, pues también atacado por eso, ¿no? O sea, también yo creo que mucho de eso era la cuestión de que era judío por todos los lados, ¿no? O sea, pero se olvida que en Rusia pues, la nacionalidad judía pues, eran rusos de religión judía, no eran palestinos. También Stalin, por ejemplo, era georgiano, Lenin tenía pues, una mezcla de mongol, alemán. Sí, su familia tenía uno de sus abuelos era de origen calmuco, mongoles del Cáucaso. Otro era de sus abuelos era alemán, otro era o alemán o danés, no recuerdo. Y uno de sus ancestros era judío también. Pues, tenía mucha esa parte. A lo mejor el único gran ruso era Bukharin. Tal vez era el único gran ruso, porque, por ejemplo, Kamenev y novio también eran judíos. Entonces, ni siquiera se llamaban así, ¿no? O sea, Trotsky se llamaba Lev Davidovich Bronstein. Era su nombre de nacimiento. Pero, pues, para la revolución y para la historia, pues, su nombre es Trotsky. Pues, finalmente, esa es la historia. Pero sí, o sea, hay muchas,
con muchas cuestiones imbricadas, ¿no? Los revolucionarios bolcheviques se les ha querido como encasillar, ¿no? En una serie, suerte de aventureros, trotamundos que pues, llegaron a hacer la revolución y que pues, pegó. Ese es el caso de Richard Pipes, que él nos quiere manipular, ¿no? O sea, a través de su texto, que es muy inteligente, para presentarnos la revolución como algo externo a Rusia. Cuando todos los escritores y autores respetables, digamos, siempre han considerado la Revolución Rusa como un producto de la evolución económica y política y social de Rusia, que los revolucionarios se formaron a través de estas contradicciones y obraron en consecuencia, incluyendo por supuesto a Trotsky. O sea, él no es como un producto ajeno, ¿no? A la evolución rusa, ni por ser judío, ¿no? Pues finalmente los judíos rusos eran una población ahí con todo derecho. Eso sí, eran muy atacados. Hay que olvidar el peso de los pogromos, ¿no? De los pogromos zaristas contra la población judía. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la organización, ¿no? Finalmente los bolcheviques están muy organizados. Pues eso les permite, va a permitir, pues, imponerse, ¿no? En la lucha política y en la lucha armada. Por eso hay que rescatar siempre esa parte, ¿no? Y siempre hubo polémica. Si mal no recuerdo, Trotsky no estaba como tan de acuerdo con las tesis de Lenin al principio sobre organización. Y eso también como que le va a deparar como no ser admitido en el círculo bolchevique, porque como mucho tiempo estuvo fuera del marco interno de los bolcheviques, después se le va a escatimar el ser o no miembro de la revolución como si hubiera sido un club cerrado, ¿no? Lo cual nunca fue. Y se va a unir tardíamente, ¿no? O sea, prácticamente en las vísperas de la revolución se va a unir, ¿no? Ya formalmente a la organización bolchevique. Pero creo que todavía en su testamento decía Lenin, pues no se puede acusar a Kamenev y Zinoviev de haberse opuesto a la revolución, ¿no? Dice, tampoco se puede acusar a Trotsky de su nuevo bolchevismo, entonces había como un intento, ¿no? De sacar la cuestión. Porque parece, y si Lenin lo mencionaba es porque seguramente hacía ruido y estaba usándose en su contra de Trotsky, en el marco de la lucha postrevolucionaria. Pero pues ahí estaban los hechos, ¿no? O sea, si alguien marchó al parejo de la revolución, tanto bueno, la del 5 pero particularmente la del 17 pues fue Trotsky, ¿no? Seguramente estaba en el círculo interno del gobierno. Pero a lo mejor pesó en el hecho de que no le permitió ingresar como realmente a la lucha del partido. Y eso le abrió el camino a Stalin. Pero finalmente Stalin sí estaba muy metido en el partido. O sea, realmente tenía todos los hilos y fue conquistando y conquistando posición tras posición en el partido, prácticamente sin detenerse. O sea, ahí es donde, digamos, fue minando las bases de Trotsky. O sea, Trotsky era muy conocido y era estaba muy presente en la política del gobierno, pero los resortes internos del partido iban quedando más y más en manos de Stalin. Y a partir de ahí constituyó su influencia, ¿no? Que ya era muy grande hasta poco antes de la muerte de Lenin, pues ya tenía mucho control, o sea, al grado de que pues viene el enfrentamiento entre Lenin y Stalin. Un enfrentamiento también bastante fuerte, pero en el cual pues Lenin ya no tenía la fuerza física, ¿no? La salud para hacerle frente. Y lo deja básicamente como sus últimos textos, pero sí, ya en esa parte ya no había, pues ya no había fuerza física para llevar a cabo esa batalla. Pero bueno, pues yo lo dejaré ahí en comentarios. Si hay más adelante, pueden levantar la mano. Y que ya todo hay tiempo. Si no, pues a lo mejor ya ir pasando a comentarios finales, ¿no? Vamos ya un poco cerrando esta charla. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Puedes comentar una vez algo? Mientras los compañeros todavía se pueden animar. ¿Sí? ¿No, no van a participar los compañeros? Bueno, si se animan, ahí levanten la mano. Sí, lo que comentabas acerca del pasado bolchevique o no bolchevique de Trotsky. O sea, ya se había comentado, ¿no? Dentro de la
de la charla que pues que Trotsky conoce precisamente a Lenin, ¿no? Allá en el exilio. Ellos se van y se conocen directamente. Lenin pues trata de acercar a Trotsky como lo ve con un joven con ganas, hábil, ¿no? Para escribir artículos, orador, y lo ve con mucho potencial, pues trata de incluirlo al comité de redacción del ISCRA, o sea, de los exiliados, de los emigrados, ¿no? O sea, no era una situación tan fácil. Hay que recordar que todos los bolcheviques, o al menos los bolcheviques, pues los más tradicionales como Kamenev, Zinoviev, Stalin, ¿no? Bujari, pues ellos casi concentraron todo su trabajo en Rusia, ¿no? Casi no salían de Rusia, no estaban en contacto con los demás dirigentes internacionales. De hecho, por ejemplo, la revolución de 1917, pues la conocen por la revolución de Lenin y Trotsky, ¿no? Porque a nivel internacional, pues a los que ubicaban eran a Lenin y a Trotsky. Rosa Luxemburgo también era así como identificaba, ¿no? No conocían quizá la cuestión más local de los bolcheviques a nivel local, ¿no? Donde pues ahí estaba precisamente Stanley, Buhari, Kamenev, ¿no? Zinoviev, ¿no? Y pues que finalmente esto también le pasó este choque, ¿no? Cuando Trotsky se integra formalmente al Comité Central del partido bolchevique y empieza a asumir tareas fuertes de dirección, ¿no? El Comité Militar Revolucionario, el Ejército Rojo, la Paz Breslito, pues obviamente, seguramente los otros bolcheviques que venían de antaños, pues tuvieron las fricciones con Trotsky, ¿no? Al no tener todos estos años de formación, ¿no? Junto con ellos. Obviamente, al morir Lenin, ¿no? Que fue el Lenin el que ponía a Trotsky, ¿no? Una y otra vez, pues las diferencias otra vez volvieron a salir a flotes, pero no estamos solamente hablando de quizá de esas diferencias personales, ¿no? También estamos hablando de procesos que se dieron en la URSS y que se expresaron a través de estos personas, ¿no? Un proceso de burocratización que se expresó en una parte quizá de Stalin, ¿no? Que era el que controlaba todo el aparato del partido, ¿no? Pues a lo mejor ahí fue donde fue ganando terreno, ¿no? Trotsky era más ávido en la cuestión de oratoria, de artículos, pero pues en las cuestiones organizativas ellos seguían teniendo el control, ¿no? Burocrático, y finalmente fue lo que pasó, factura, ¿no? También a la revolución. Por ahí dicen, ¿no? Que hubiera, ya entramos en los famosos supuestos, ¿no? Del que hubiera pasado, pero bueno, lo que se comenta es de que finalmente Lenin, ¿no? Eh, si Lenin hubiera seguido vivo, quizá hubiera detenido estos procesos. Pues por ahí Nadia Krupskaya, ella hace un libro que se llama Memorias, ¿no? De Lenin, que quizá es lo más cercano a una autobiografía que tenemos de Lenin, pues ella menciona, ¿no? Si Lenin hubiera estado vivo, seguramente también hubiera estado encarcelado, ¿no? Porque el proceso de burocratización en la URSS, pues avanzó tanto, ¿no? Avanzó tanto que incluso el propio Lenin, yo creo que también se hubiera visto enfrentado. De hecho, ya lo estaba enfrentando. El testamento de Lenin ya marca una serie de consignas, para evitar la burocratización de la URSS. El problema fue la salud de Lenin, ¿no? Y este famoso testamento de Lenin también habría que quizá analizarlo después, pero ahí ya marca una serie de elementos, ¿no? Para evitar la burocratización, que quizá los más fuertes vienen en el documento del Estado y la Revolución. O sea, ese tipo de documentos te marcan cómo evitas que un Estado obrero se deforme, lo marca Lenin, y fueron cuestiones que no se hicieron en la URSS. Representante obrero con sueldo obrero. Esa era una consigna básica de Lenin en el Estado y la Revolución, y es algo que no se hizo en la URSS, ¿no? O sea, ya en este proceso de degeneración de la URSS, pues ya se empezaban a separar, ¿no? El obrero de base con el obrero sindicalista, con el obrero del partido, con el obrero cada vez más alto, ¿no? Con el obrero dirigente, ¿no? Del partido o del politiburo, ¿no?
que ganaban sueldos estratosféricos, ¿no? Que tenían mansiones, servidumbres, ¿no? Pues ya no era una cuestión que estaba dentro del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces yo creo que este proceso de que aparentemente de su pasado no bolchevique, pues le jugó en contra, ¿no? A Trotsky, pero pues tampoco no necesariamente era la cuestión de estar en las filas del bolchevismo, ¿no? Yo también lo comentaba al inicio de la charla, cuando se da la separación de bolcheviques y mencheviques, Trotsky se pone en una posición neutra, ¿no? Él trata de conciliar, es lo que dice en este libro de mi vida, es que él trata de conciliar a las dos partes, ¿no? Que vuelvan a ser partes de una unidad y él todavía no entendía, él lo reconoce, la necesidad del partido centralizado, ¿no? La necesidad de la disciplina del partido bolchevique. Eso es lo que dice Trotsky. O sea, finalmente llega la revolución de 1917, estalla la revolución, pero si no hubiera sido porque Lenin tiene la organización bolchevique, no se hubiera dado la revolución de octubre. Entonces, ahí es cuando Trotsky entiende la necesidad de tener ese núcleo organizado de cuadros profesionales, ¿no? Permanentes para que al momento de que estalle la revolución pueda llevar a cabo la revolución. La situación con los bolcheviques, pues también en algún momento jugaba en contra, ¿no? Por ejemplo, en la revolución de 1905. O sea, se formó la fracción bolchevique y cuando estalla la revolución, los bolcheviques no se meten a la revolución, ¿no? Porque tenían una cuestión bastante, pues sí, burocratizada o bastante, sistemática, ¿no? Hermética, y no entendieron que se estaba dando una revolución, ¿no? De hecho, pues Lenin no regresa a Rusia, y Trotsky sí lo hace. En 1905, Trotsky dice, pues estalla una revolución, yo me voy a Rusia, ¿no? Y Trotsky se mete a construir el Soviet, cosa que no hicieron los bolcheviques en ese momento. De hecho, los bolcheviques rusos, su consigna al ver que se estaban formando nuevas organizaciones de obreros, ¿no? De un representante por cada 500 obreros, pues como que menospreciaban esas formas de organización y lo que decían los bolcheviques rusos, ¿no? No Lenin en el exilio era, pues ustedes, soviets, intégrense a nosotros, los bolcheviques, que nosotros somos socialistas, ¿no? Pues obviamente esta posición sectaria, pues no encajó con el movimiento, ¿no? Y a Trotsky le permitió este no bolchevismo, pues hacerse muy popular, ¿no? Organizando el soviet, cosa que no hicieron los bolcheviques. Ya cuando regresa Lenin, ¿no? Pues obviamente regaña a los bolcheviques rusos, pero pues ya era muy tarde, ¿no? Ya el soviet ya había construido su nueva forma de organización. Trotsky había pues tenido una fama muy impresionante por ser dirigente del presidente del soviet, ¿no? De San Petersburgo. Formaron su periódico, el Nachialo, ¿no? Se llamaba así, el comienzo, ¿no? El traducido. Y ese periódico tenía muchísimo más fama que el periódico bolchevique, ¿no? Entonces, pues ahí la cuestión tan hermética de los bolcheviques, ahí les había jugado un faltón en contra, ¿no? Me refiero a los bolcheviques que estaban en Rusia, ¿no? Lenin, pues desde la distancia, pues tampoco no podía hacer nada, ¿no? Entrar en esos debates, pues llevaba tiempo, ¿no? En lo que llegaban las cartas, las correspondencias, pues ya pasaban muchos, días, ¿no? Entonces, pues fue cuestión que ese ensayo de 1905, pues ya no ocurrió en 1917. Cuando estalla otra vez la revolución en febrero, Lenin ahora sí se va, ¿no? A la revolución directamente. Y aún así se encuentra en oposición con los bolcheviques rusos, ¿no? Kamenev y Zinoviev, que no querían el golpe de Estado. O sea, dentro del propio comité central del partido bolchevique hubo personas que no querían, ¿no? Sumarse a la iniciativa de Lenin y Trotsky, ¿no? Que era tomar el poder en octubre. Entonces, imagínense todas estas rupturas, ¿no? Que se daban con esas viejas guardias, pues finalmente también se demostraron después de la muerte de Lenin, ¿no? Todas este tipo de situaciones, ¿no? Pero pues yo creo que finalmente de nuestra parte no queda más que estudiar todo este espectro del marxismo, estudiar este libro de mi vida de Trotsky, les digo directamente del autor para evitar
malentendidos, prejuicios, targiversaciones, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, pues lean directamente al autor, a Trotsky, y salgan de esa duda. Yo en verdad les recomiendo este libro de Mi vida de Trotsky. La serie, ¿no? De esta de Netflix o del gobierno ruso, ¿no? Que hizo de Trotsky sí está realmente muy mal, ¿no? Muy targiversa completamente, ¿no? En verdad sí te ponen a Lenin y a Trotsky como un par de tipos ahí que andan engañando gente, ¿no? Para subir al poder, lamentable, ¿no? Como targiversa. Si la quieren ver, véanla, ¿no? Ahora sí que como cultura popular, pero pues realmente es una targiversación, ¿no? De los hechos que vienen mochando la historia. Este libro de Mi vida de Trotsky, yo creo que sí te narra, ¿no? Varias cuestiones. No hay libros muy similares de autobiografías así. Les digo, está el de Nadia Krupskaya de Lenin. El de En memoria de Lenin, creo que así se llama, ese también puede ser, pero pues es de su esposa, ¿no? De Lenin, que estuvo desde que se conocieron, desde chavitos, vivieron todo el tiempo juntos, ¿no? En la revolución también puede servir. Pero pues de ahí en fuera no hay otros libros autobiográficos y el de Trotsky, créanme que es muy bueno, ¿no? Y les digo, nada más narra una parte, ¿no? De la vida. Se queda en la parte donde está deportado en Turquía, de hecho ahí lo escribe, por ahí de 1930, todavía le faltó una década, ¿no? Que fue una de las más fuertes, ¿no? La década de los 30, los procesos de Moscú, el ascenso del fascismo, que yo creo que son de los escritos más importantes de Trotsky. O sea, a pesar de que era un escritor prolífico, ¿no? Trotsky escribía panfletos y manifiestos y todo. Sus escritos de la década de los 30 son de los que tienen pues mayor peso dentro del marxismo. Todos esos escritos de la lucha contra el fascismo, la historia de la Revolución Rusa, que son dos tomos, ¿no? Este que viene de mi vida, la revolución traicionada, ¿no? Eh, Todos esos libros, en verdad, de la década de los 30 de Trotsky, yo creo que llegan en su parte más fuerte, ¿no? Más fuerte, teórica, ¿no? Más elaborada, y son de los que yo en lo particular, recomendaría, ¿no? Pero ya les hemos dicho aquí, pues la idea es, leer de todo y volver pues prácticamente a desentrañar todo el marxismo, ¿no? Que pues, nos ha mochado tanto la historia como dentro del propio movimiento de izquierda nos hemos automochado, ¿no? Pero bueno, esos serían los comentarios finales, Gil. Sí, gracias. Bueno, creo que ya tuvimos una idea, ¿no? Del personaje y del contexto histórico. Si aún más se animan los compañeros a comentar algo, adelante. Yo creo que también ya vamos. Ahora sí, ya vamos concluyendo la charla de hoy. Y pues invitarlos, así como mencionas, a leer, a a revisar, ¿no? El personaje más allá de estereotipos y de series supuestamente biográficas, que son más bien libres. Y pues no quedarse en los temas, ¿no? Y tópicos, pues sí, habituales, ¿no? De lo que se suele manejar o esas frases comunes, ¿no? O sea, realmente, no solo con Trotsky, o sea, en realidad con casi cualquier personaje histórico, siempre hay como una idea popular, ¿no? O sea, muy vaga y muy tenue, pero realmente hasta que uno los revisa un poco más detenidamente, pues sale realmente lo que implicó el personaje, ¿no? Y por qué tiene una relevancia. Entonces, es un personaje como Trotsky que tiene una cantidad de obra como la que tiene, estuvo en el momento en que estuvo, fue testigo y actor de todo lo que presenció como fue la Revolución Rusa, pues no puede dejarse de lado, ¿no? O sea, no solo marxista, ¿no? Bueno, están realmente interesados en él, sino también otros, público en general o investigadores, etcétera. Entonces, pues sí, es que es como un tema, ¿no? Que hay que revisar y seguir revisando. Y pues sí, yo voto porque tengamos algún momento alguna charla sobre el testamento de Lenin, ¿no? Algo interesante porque ayuda muchas claves de lo que vendría después.
El testamento son varios, en realidad son varias obras, una se llama Testamento como tal, pero hay una serie de obras que él escribe pues ya estaba enfermo, o sea, ya había tenido varios ataques y parálisis, de los cuales a veces salía, y en ese momento escribía, ¿no? Y intentaban limitarlo, ¿no? Stalin maniobraba para que no tuviera acceso a ni siquiera a una pluma y papel para poder escribir y no menos comunicar sus ideas. Entonces lo tenía, digamos, bastante limitado. Incluso Lenin y Stalin se enfrentaron, ¿no? Porque Stalin se portó grosero, ¿no? Con Krupskaya en esos momentos críticos. Y pues se hizo un gran esfuerzo por ocultar, ¿no? El testamento, que es presente alusivo, bueno, hace unas alusiones cruciales a la pugna entre Trotsky y Stalin. Entonces, pues sí, sería bien hacer una charla para, pues digamos, ahondaríamos, ¿no? También un poco en algunos temas de esta charla y pues otros, ¿no? En general del desarrollo soviético. Pero bueno, entonces, lo dejamos aquí. Le agradecemos que nos acompañaron en esta la charla de hoy. No se olviden comentar y dar su like en las redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube, porque también esta charla, como las otras, se van a producir en YouTube de Morena Socialista y sigan la página morenasocialista.org.mx. Entonces, pues muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente martes a la misma hora, 8:30 de la noche. Gracias, compañeros.